Ahora, superando ya este primer shock, Sí. superando estos primeros auxilios psicológicos, Sí. ya están los heridos en los hospitales o dados de alta y la parte de los familiares. Entramos en un segundo, en una segunda fase de la ayuda psicológica. Sí. En esa canalización o ya tratando de otra manera a las personas. ¿De qué manera les buscamos volver a la realidad o a la tranquilidad? Esta pregunta es muy importante porque, aunque pareciera obvio lo que voy a decir, no todo el mundo reacciona de la misma manera a los mismos eventos. ¿Sí? Y esto no es tan obvio en la práctica. Por eso la primera tarea que tenemos que hacer nosotros a posteriori, en ese segundo nivel de intervención, es medir cuánto de afectación tiene la persona. Eso es muy importante, porque luego sí que aparecen técnicas más especializadas. Yo siempre insisto en que en todo esto depende de la escuela psicológica con la que estemos hablando, porque hay unas escuelas psicológicas que tratan de una manera y otras escuelas psicológicas que tienen sus propias técnicas. Lo importante es medir qué grado de afectación residual puede quedar en el paciente. Lo importante es saber, porque este brote a posteriori no tiene por qué ser una semana después. Puede ser 6 meses después, 1 año después, 3 años después. Depende cómo lo hayas podido canalizar. Por eso, dependiendo de cada individuo. O sea, depende cada del tipo de persona. personalidad, como siempre hemos remarcado aquí, depende del tipo de personalidad, de la edad, de si hay otras víctimas involucradas en el accidente, si le ha afectado directamente, si ha tenido, por ejemplo, una amputación de un miembro, si lo deja en una situación de minusvalía para el tema laboral. Pero es importante destacar que ya no solo las víctimas del tren o de cualquier suceso grave necesitan ayuda psicológica, sino también las familias y las personas que han estado presentes. Es diferente, me imagino. Y también es diferente, Totalmente distinto. cada familia, Claro. es distinto una familia que tiene a un familiar herido a una familia que ha perdido un miembro Sí. de la Mira, yo, a mí aquí hay dos... Con las familias pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Yo estuve viendo el testimonio de una muchacha que había sobrevivido, que había estado incluso, su madre había estado muy cerca de los atentados del 11M, es decir, había como una historia de antecedentes de este tipo de situaciones y seguramente eso puede favorecer a superar el estado de estrés postraumático. Puede ser. O sea, la repetición de sucesos parecidos. Efectivamente, porque, insisto, una situación de este tipo te deja en shock, te deja estresado, porque es nueva. Entonces, cuanto más nueva sea una situación, y sobre todo traumática... ¿Podríamos decir que la mente se acostumbra a eso? Se entrena, es decir, este tipo de eventos también depende de la envergadura que tenga. O sea, no todos son iguales. Es lo que iba a decir, porque Claro. cualquiera podía haber estado en ese mismo instante o sea, yo creo que no se puede hacer una idea si no le ha ocurrido anteriormente y ha sobrevivido ese estado, ¿no? Seguramente ustedes siempre han escuchado a las autoridades decir precaución a la hora de evaluar los daños. Y esa precaución, a mí me gustaría hacer un llamamiento a todas las personas que nos ven, que nos siguen, que no es cosa menor. O sea, es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque las personas que no han estado, que no hemos estado ahí, me explico, también estamos afectadas como sociedad. Y entonces una de las grandes cosas que los especialistas nos trae de cabeza es el manejo que los medios de comunicación muchas veces hacen de esto. El sensacionalismo, la lágrima fácil, y esto a nivel social no es bueno, no es sano. No. ¿Me explico? Obviamente no estamos ante una situación normal, Hay que tener mucha precaución. pero hay que tener precaución a la hora de evaluar, a la hora de decir, a la hora... A mí en todo esto me llama la atención dos elementos. Primero es el conductor del tren. A mí me parece que ese señor va a necesitar una ayuda importante. Y los cuerpos que han participado también me parece que van a necesitar una ayuda muy importante. A posteriori, una vez superado todo esto, porque yo creo que va a ser muy necesario y muy importante, sin duda, sin duda. Vladimir, después de situaciones como estas, como estos accidentes trágicos, quedan traumas, en mayor o en menor medida, traumas que hay que ir difuminando con el tiempo. Y para eso el trabajo de los psicólogos. ¿Cuánto tiempo puede tardar
hablando de tiempo mínimo a tiempo máximo según la gravedad del suceso, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en superar esos traumas? Dirían los especialistas en microgestos que el hecho de que mientras preguntabas yo hacía así no es casual, porque la gente que estudia los microgestos saben leer el lenguaje corporal, ¿no?, a la hora de enfrentarse a una pregunta o a un comentario. Y así porque yo soy enemigo de la relatividad en estos casos. O sea, a mí me gusta acotar los tratamientos en la medida de lo posible. Me gusta acotarlo, me gusta poder decirte, en 6 meses tenemos superado esto. Y eso es una de las características de las cosas que hacemos. Pero en estas circunstancias tan excepcionales, a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo porque hay tantos factores que están incluidos en el tratamiento que o sea, date cuenta que esto es el límite del riesgo para perder la vida. O sea, después de aquí no hay nada más. O sea, después de aquí, si eres superviviente, lo que queda es haberte muerto en el accidente. Entonces es ya el límite, al borde. Y luego esas personas, ¿no?, que han perdido, o sea, cómo cuidar la mente de esas personas que se quedan vivas y las otras han muerto. O sea, te lo voy a poner todavía más difícil para que nos hagamos una idea. No es solamente que hayas sido sobreviviente del accidente. Es que para haber sido sobreviviente has tenido que ver en primera persona todo lo que estaba a tu alrededor. Esas muertes. Eso es a lo que me refiero. El desorden que tenías. O sea, el caos que eso puede provocar. Mira, hay especialistas que critican, vamos a olvidarnos de este tipo de accidentes, pero hay especialistas que critican la manera en que los servicios de atención médica llegan a los sitios, cualquiera que sea. Las sirenas, las luces, los corre-corre, los coches mal aparcados. ¿Sí? Todo esto, si tú estás a 3 calles, eso lo puedes ver. Y lo primero que te viene a la mente, algo ha pasado. Y a lo mejor es que a una señora se le bajó la tensión y ha venido un SAMUR a ayudarla. Pero eso ya afecta, simplemente con ver el barullo, ¿no?, que claro. se forma. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también son elementos que entran a jugar en tu recuerdo. Sí. Sí, aparte de los gritos, o sea, es una situación bien compleja que yo, si yo tuviera que acotar y tuviera que responder a tu pregunta de verdad, para poder hablar de una recuperación de verdad, yo hablaría de un tratamiento de 3 años. Claro, es que justo hago la pregunta porque he leído artículos de especialistas psicólogos que sí han dicho más o menos ese dato, aproximadamente 3 años, 3 años y medio. Pero voy un poco más allá. Sí. ¿Puede haber gente que incluso no llegue a superar ese trauma nunca? Sí, sin duda. Yo quería además añadir que como psicólogo has tenido, imagino que atender situaciones así extremas y cómo eres capaz, como profesional, de mantenerte al margen, ¿no?, después de ver tanto sufrimiento y tanto dolor. Yo seguramente en esta respuesta va a estar de acuerdo la mayoría de los colegas que me ven y que me siguen. Pero lo primero es entrenamiento. Yo creo que la primera cosa a la que yo me enfrenté como especialista en estrés postraumático fue el abuso sexual en niñas y adolescentes, que son historias que no tienen nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero que también presentan cuadros de estrés postraumático. Claro. Y una de las cosas, cuando yo me estaba formando, que yo le pregunté a la doctora Yoconda Batres, que desde aquí seguramente que también nos ve, le mando un saludo, yo le decía, ¿cómo hacemos para no llorar? Y me decía, pues hay que entrenarse y aprender a no llorar. Claro, porque todos somos personas, ¿no?, Claro. al fin y al cabo. Claro, entonces es no solamente conocimiento, sino es preparación. O sea, para eso que estás diciendo tú, hay que estar formado, pero hay que estar entrenado también. Claro. Y la práctica, pues obviamente... Entrenado en ese fortalecimiento mental, ¿no? Claro. Decirlo Sí. de alguna De manera. hecho, está probado ya que los especialistas que nos enfrentamos a este tipo de cosas, unos más y otros menos, necesitamos refrescar. Y necesitamos también desintoxicarnos de todo esto porque te afecta emocionalmente, por supuesto. Por cierto, tenemos que decir, Vladimir, que tú prestas servicio para la Comunidad de Madrid en casos también
si esto que ha pasado en Santiago de Compostela, tenemos que decirlo así, hubiese pasado en Madrid, tú hubieses tenido que prestar ese servicio a través de servicios que están dentro de la comunidad de Madrid y funcionan dentro de los mecanismos, sí, efectivamente. Seguramente me hubieran llamado, de hecho, no hace falta haber estado allá, o sea, hay posiblemente de aquí, porque de aquí, de la Comunidad de Madrid, se fueron gente para allá, sí. Y eso pues así funciona el sistema de atención psicológica. Claro, el apoyo necesario. Claro. Han habido víctimas también en Madrid. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, recordarles a todos el batiscafo, que te pueden todos localizar. Sí, como decimos siempre, si me permiten, a través de nuestro correo electrónico, consultas@elbatiscafo.es, o a través de los canales de Twitter de Iberoamérica TV y del Batiscafo. Cualquier duda o consulta, a escribir. A través también de nuestro correo, buenosdías@iberoamericatv.tv, ahí lo tenemos en pantalla. buenosdías@iberoamericatv.tv. Nosotros nos encargamos de trasladar todas las consultas a Vladimir, nuestro psicólogo de guardia. Muchas gracias, Vladimir, por estar con nosotros una mañana más, y además una mañana especial. Muchas gracias por ayudarnos un poco a aclarar la mente de las personas que viven este tipo de situaciones. Que ojalá no quisiésemos repetir, ¿no? Pero la realidad es así, la realidad nos lleva a eso, y gracias por poder contar contigo y con profesionales como tú, que se dedican a la psicología para buscar esa estabilidad en la humanidad, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vladimir.